Morí de COVID siendo un médico arrogante. Lo que descubrí en el plano espiritual sobre mi verdadero propósito me dejó devastado. Mi nombre es Marcelo Fuentes Araya, y durante 69 años caminé por este mundo convencido de que era superior a la mayoría de las personas que me rodeaban. No lo decía abiertamente, por supuesto, pero lo pensaba cada día mientras conducía mi Mercedes-Benz por la Avenida Libertad en Viña del Mar, rumbo a mis consultorios privados en el exclusivo sector de Reñaca. Era cardiólogo, uno de los más prestigiosos de la región de Valparaíso, y mi reputación me precedía en cada conferencia médica, en cada hospital, en cada círculo social al que pertenecía. Había construido un imperio profesional basado en mis conocimientos, mi precisión diagnóstica y mi capacidad para resolver casos complejos que otros médicos consideraban perdidos. Mi apartamento en el piso 18 con vista panorámica al Océano Pacífico era el reflejo material de mi éxito, con ventanales enormes desde donde podía ver las olas romper contra las rocas de Playa Reñaca mientras tomaba mi whisky escocés de 25 años cada noche. Pero detrás de esa fachada de éxito profesional y estabilidad económica había un vacío profundo que yo me negaba a reconocer. Mi vida personal era un desastre completo, aunque jamás lo habría admitido ante nadie. Mi hija Constanza, de 38 años, vivía en Santiago y apenas me visitaba 2 veces al año. Siempre por compromiso, nunca por afecto genuino. Nuestras conversaciones telefónicas eran breves, formales, llenas de silencios incómodos que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Ella trabajaba como arquitecta en una firma importante de Providencia, y yo sabía muy poco sobre su vida real, sus sueños, sus miedos, sus relaciones. Cuando intentaba preguntarle algo personal, sus respuestas eran monosílabos corteses que dejaban claro que no deseaba compartir nada conmigo. Y la verdad es que yo tampoco había hecho ningún esfuerzo real por conocerla durante su infancia o adolescencia. Siempre estaba demasiado ocupado con mis pacientes, mis investigaciones, mis conferencias internacionales. Mi exesposa Beatriz y yo habíamos tenido un divorcio devastador hace 15 años, lleno de abogados, acusaciones mutuas y heridas que jamás sanaron. Ella me había acusado de ser un hombre frío, incapaz de expresar emociones, obsesionado con su carrera, al punto de olvidar que tenía una familia. Yo la había acusado de ser dramática, demandante, de no entender la importancia de mi trabajo y las responsabilidades que cargaba sobre mis hombros. La batalla legal por la división de bienes había sido cruel, y aunque yo había ganado en términos económicos, había perdido cualquier posibilidad de tener una relación civilizada con la madre de mi hija. Beatriz se había mudado a La Serena con su nueva pareja, y las pocas veces que coincidíamos en algún evento familiar relacionado con Constanza, apenas nos dirigíamos la palabra. El resentimiento entre nosotros era tan denso que podía cortarse con un bisturí. En el ámbito profesional, mi arrogancia era legendaria entre colegas y pacientes. Trataba a los médicos más jóvenes con condescendencia. Interrumpía sus diagnósticos con correcciones públicas que los humillaban frente a los pacientes, y me burlaba abiertamente de cualquier enfoque médico que no estuviera respaldado por estudios científicos rigurosos. La medicina alternativa me parecía una estafa para ingenuos, y cualquier colega que mencionara terapias holísticas, homeopatía o incluso el impacto de la salud emocional en las enfermedades cardíacas, recibía de mi parte una mirada de desprecio que dejaba claro lo que pensaba. Para mí, el cuerpo humano era una máquina biológica compleja, y yo era el mecánico experto que sabía exactamente cómo repararla. No había espacio para sentimientos, espiritualidad o esas tonterías que la gente común creía. La ciencia era mi religión, y yo era uno de sus sumos sacerdotes. Cuando llegó marzo de 2021 y el COVID-19 comenzó a propagarse seriamente por Chile, mi reacción inicial fue de escepticismo arrogante. Veía las noticias sobre hospitales colapsados en Santiago, sobre camas de UCI ocupadas al 110% de su capacidad,
sobre médicos agotados trabajando turnos de 18 horas, y pensaba que estaban exagerando. Claro que era un virus peligroso para personas mayores con comorbilidades, con sistemas inmunológicos débiles, con vidas sedentarias y malos hábitos. Pero yo tenía 69 años, sí, pero estaba en excelente forma física. Caminaba 40 minutos diarios por el borde costero de Viña del Mar, comía una dieta balanceada, no fumaba, bebía alcohol con moderación. Mi último chequeo médico había sido impecable. Presión arterial perfecta, colesterol controlado, electrocardiograma sin anomalías. Yo era médico cardiólogo, conocía mi cuerpo mejor que nadie, y estaba convencido de que si llegaba a contagiarme, sería un caso leve que superaría sin mayores complicaciones. Mis colegas del Hospital Gustavo Fricke me advertían sobre los protocolos de seguridad, sobre la importancia del distanciamiento social, sobre usar correctamente el equipo de protección personal. Yo asentía con la cabeza durante las reuniones virtuales, pero en el fondo pensaba que eran excesivamente cautelosos, casi paranoicos. Seguí atendiendo pacientes en mis consultorios privados con las medidas mínimas, porque en mi opinión, el pánico colectivo era más peligroso que el virus mismo. Cuando algunos pacientes cancelaban sus citas por miedo al contagio, yo los llamaba personalmente para convencerlos de que vinieran, asegurándoles que mi consultorio era más seguro que sus propias casas. Mi orgullo profesional no me permitía admitir que tal vez, solo tal vez, estaba subestimando la situación. Los primeros síntomas llegaron un miércoles por la tarde, a finales de marzo. Sentí un cansancio inusual después de atender a mi último paciente del día, una fatiga que no podía explicar considerando que había dormido bien la noche anterior. Me dolía la cabeza de una manera extraña, no como mis migrañas ocasionales, sino como una presión constante detrás de los ojos. Medí mi temperatura, 37.6 grados Celsius, febrícula leve, nada preocupante. Probablemente había trabajado demasiado esa semana. Necesitaba descansar. Me fui a casa. Me preparé una cena ligera que apenas pude comer porque no tenía apetito y me acosté temprano. Durante la noche desperté empapado en sudor, con la garganta ardiendo y una tos seca que me hacía sentir como si tuviera vidrios molidos en los pulmones. Volví a medir mi temperatura, 38.9. Fiebre moderada. Mi mente médica comenzó a analizar los síntomas de manera automática. Fiebre, tos seca, fatiga extrema, pérdida de apetito. Podía ser una gripe estacional, podía ser una infección respiratoria común, podía ser muchas cosas. Pero en el fondo, en esa parte de mi conciencia que mi ego se negaba a escuchar, sabía exactamente qué era. Era COVID-19. Y la razón por la que no quería admitirlo no era médica, era puramente emocional. Admitir que me había contagiado significaba admitir que había estado equivocado, que no era invencible, que mi arrogancia me había puesto en riesgo innecesario. Significaba convertirme en estadística, en uno más de los miles de casos que yo había minimizado durante semanas. Pasé 3 días encerrado en mi apartamento, negándome a llamar a nadie, automedicándome con antiinflamatorios y antipiréticos que apenas controlaban los síntomas. Constanza me llamó el sábado por la mañana, como hacía ocasionalmente los fines de semana, y yo fingí que todo estaba bien. Mi voz sonaba ronca, mi respiración era entrecortada, pero le dije que solo era un resfriado leve, que no se preocupara. Ella insistió en que me hiciera una prueba de COVID, pero yo le aseguré que no era necesario, que conocía mi cuerpo y sabía que era algo pasajero. Colgamos después de 5 minutos de conversación tensa, y yo me quedé sentado en mi sofá de cuero italiano, mirando el océano a través de los ventanales, sintiendo cómo cada respiración requería más esfuerzo que la anterior. El domingo por la noche, cuando mi oxímetro de pulso marcó 86% de saturación de oxígeno, finalmente tuve que enfrentar la realidad. Estaba gravemente enfermo y necesitaba ayuda médica urgente, pero incluso en ese momento crítico, mi orgullo me impedía llamar a una ambulancia.
No quería que mis colegas del hospital me vieran llegar en esas condiciones, débil, vulnerable, derrotado por un virus que había subestimado públicamente. Llamé a un servicio de ambulancia privado. Les di instrucciones específicas de usar la entrada trasera del edificio y esperé sentado en mi sala, con una maleta pequeña preparada, sintiendo cómo mi cuerpo se rendía poco a poco ante una fuerza que mi mente todavía se negaba a respetar. La ambulancia privada me llevó al Hospital Gustavo Fricke, cerca de la medianoche de ese domingo. Había insistido en ir a ese hospital específicamente porque conocía a varios médicos del servicio de urgencias, y en mi delirio febril pensaba que eso me daría algún tipo de ventaja, algún trato preferencial que me sacaría de esta situación rápidamente. La ironía de mi pensamiento no se me escapaba ni siquiera en mi estado deteriorado. Yo, que siempre había predicado sobre la igualdad en la atención médica, esperaba ser tratado como alguien especial por ser colega. El paramédico que me atendió durante el traslado era un joven de unos 25 años que me monitoreaba constantemente, mientras yo intentaba mantener una conversación coherente para demostrarle que todavía tenía el control de mis facultades mentales. Pero cada vez que intentaba hablar, la tos seca me interrumpía violentamente, y podía ver en sus ojos esa mezcla de profesionalismo y preocupación que yo mismo había mostrado cientos de veces ante pacientes graves. El área de urgencias estaba completamente colapsada. Camillas en los pasillos, pacientes esperando atención mientras luchaban por respirar. Personal médico corriendo de un lado a otro con esa expresión de agotamiento extremo que solo se ve en situaciones de catástrofe. Me ubicaron en una camilla en un pasillo lateral, conectaron un monitor a mi dedo para medir constantemente mi saturación de oxígeno y me colocaron una mascarilla con oxígeno suplementario. Una doctora joven a quien no reconocí se acercó, revisó mis signos vitales en el monitor, escuchó mis pulmones con el estetoscopio y ordenó inmediatamente una serie de exámenes. PCR para COVID-19, radiografía de tórax, gasometría arterial, exámenes de sangre completos. Intenté decirle que era cardiólogo, que trabajaba en consultorios privados en Reñaca, esperando que eso acelerara mi atención. Ella me miró con ojos cansados y me dijo con una voz firme, pero no cruel, que todos los pacientes en ese hospital recibían la misma atención sin importar su profesión, y que debía guardar mis fuerzas en lugar de hablar. Las horas siguientes fueron una nebulosa de procedimientos médicos, pinchazos en las venas, traslados para estudios de imagenología. La radiografía de tórax mostró infiltrados bilaterales extensos, el patrón característico de neumonía por COVID-19 que yo había visto en docenas de placas de otros pacientes, pero nunca imaginé ver en la mía. La PCR confirmó lo que ya sabía. Positivo para SARS-CoV-2. Mi saturación de oxígeno no mejoraba significativamente, ni siquiera con el oxígeno suplementario, manteniéndose entre 88 y 90%. Los marcadores inflamatorios en mi sangre estaban disparados. Proteína C reactiva elevadísima. Dímero D por las nubes, indicadores claros de que mi cuerpo estaba en medio de una tormenta de citoquinas, esa respuesta inmunológica exagerada que mata a tantos pacientes de COVID-19, no por el virus en sí, sino por la reacción descontrolada de su propio sistema inmune. Me ingresaron a la unidad de cuidados intensivos el lunes por la mañana. La UCI del Gustavo Fricke era un lugar que yo conocía bien por mis rotaciones y consultas cardiológicas, pero nunca había estado ahí como paciente. Desde esa perspectiva, todo se veía diferente, amenazante, deshumanizante. Las luces fluorescentes que nunca se apagaban, el sonido constante de los monitores cardíacos pitando en diferentes tonos, las alarmas que sonaban cuando algún paciente desaturaba o tenía una arritmia, el olor penetrante a desinfectante mezclado con algo más oscuro que prefería no identificar. Me asignaron una cama junto a la ventana, una ubicación que normalmente se consideraría privilegiada, pero que en mi caso solo me permitía ver el cielo gris de Viña del Mar mientras mi cuerpo se deterioraba hora tras hora.
Los médicos intensivistas iniciaron el protocolo estándar para COVID-19 grave, corticoides en dosis altas, anticoagulación para prevenir trombos, antibióticos de amplio espectro por si había infección bacteriana secundaria, posición prono durante varias horas al día para mejorar la oxigenación. Yo conocía cada uno de estos tratamientos, había leído todos los estudios, había participado en debates médicos sobre su efectividad, pero estar del otro lado, siendo el receptor de estos tratamientos en lugar del prescriptor, era una experiencia completamente diferente. La posición prono, boca abajo durante 16 horas, era una tortura física. Cada respiración era un esfuerzo consciente, como si tuviera una piedra gigante sobre el pecho. La mascarilla de oxígeno de alto flujo me irritaba la piel de la cara, pero no podía quitármela ni por un segundo, porque mi saturación caía inmediatamente. Durante esos primeros días en la UCI, Constanza me llamaba 3 veces al día. Las enfermeras tenían que sostener el teléfono cerca de mi oído porque yo no tenía fuerzas para levantar los brazos. Podía escuchar el miedo en su voz, ese terror que intentaba ocultar detrás de palabras de ánimo vacías. Me decía que estaría bien, que era fuerte, que los médicos estaban haciendo todo lo posible. Yo intentaba responderle, pero apenas podía susurrar palabras entrecortadas entre las respiraciones laboriosas. En uno de esos llamados, le dije algo que nunca le había dicho en sus 38 años de vida, que la amaba. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea y luego la escuché llorar. No lágrimas delicadas, sino sollozos profundos que salían de un lugar de dolor acumulado durante décadas. Me preguntó por qué nunca se lo había dicho antes, por qué había esperado hasta estar al borde de la muerte para expresar lo que debería haber sido obvio durante toda su vida. No tuve respuesta, solo silencio y la vergüenza aplastante de reconocer que había sido un padre terrible. Mi estado seguía deteriorándose a pesar de todos los tratamientos. El miércoles por la noche, mi saturación de oxígeno no subía de 85%, ni siquiera con la mascarilla de alto flujo al máximo. El médico intensivista, el doctor Rodrigo Ulloa, un profesional que yo conocía de conferencias médicas, se acercó a mi cama con esa expresión seria que los médicos adoptamos cuando tenemos que dar malas noticias. Me explicó con voz calmada pero firme que mi condición estaba empeorando, que mis pulmones no estaban respondiendo adecuadamente al tratamiento y que necesitaban intubarme y conectarme a un ventilador mecánico. La intubación era el paso que todos los pacientes de COVID grave temían porque las estadísticas eran brutales. Más del 60% de los pacientes intubados por COVID-19 no sobrevivían. Yo conocía esas estadísticas mejor que nadie. Asentí con la cabeza, aceptando lo inevitable. El doctor Ulloa me preguntó si había alguien a quien quisiera llamar antes del procedimiento, porque una vez intubado no podría hablar durante días, posiblemente semanas. Le pedí que llamara a Constanza. Cuando escuché su voz, quise decirle tantas cosas. Quise disculparme por todos los recitales escolares a los que no asistí porque tenía cirugías programadas. Quise decirle que lamentaba haber estado ausente durante su graduación universitaria porque estaba en una conferencia en Buenos Aires. Quise explicarle que mi frialdad no era desamor, sino una incapacidad emocional que yo mismo no entendía. Pero solo pude susurrar: «Perdóname, hija, por favor, perdóname por todo». Ella me dijo que me amaba, que tenía que luchar, que ella vendría desde Santiago en cuanto pudiera. Colgamos, y supe en lo más profundo de mi ser que probablemente esa había sido nuestra última conversación. El equipo médico preparó todo para la intubación. Me administraron sedantes y relajantes musculares. Recuerdo la sensación de la conciencia deslizándose lentamente, como hundirme en un lago oscuro y profundo. Mi último pensamiento consciente, antes de que las drogas me sumergieran completamente, fue devastador en su claridad. Había desperdiciado mi vida entera. 69 años dedicados a acumular logros profesionales vacíos, reconocimientos que no significaban nada,
dinero que no compró felicidad ni amor. Había salvado cientos de corazones físicos, pero había descuidado completamente mi propio corazón emocional y el de las personas que debería haber amado. Los días siguientes existen en mi memoria solo como fragmentos confusos, momentos de semiconciencia, interrumpidos por sueños febriles y alucinaciones inducidas por los sedantes. A veces creía estar en mi consultorio atendiendo pacientes, otras veces estaba en la playa de Reñaca con Constanza cuando ella era niña, pero en el sueño yo no podía alcanzarla. Siempre estaba corriendo hacia el mar y yo gritaba su nombre sin que ella me escuchara. Los monitores cardíacos se fusionaban con el sonido de las olas del océano en mi mente delirante. No tenía noción del tiempo. No sabía si había pasado un día o una semana. Lo que sí recuerdo con claridad absoluta es el momento de mi muerte. Ocurrió en la madrugada del 23 de abril de 2021, a las 3:47. No sé cómo supe la hora exacta, pero la conocía con certeza. Repentinamente, mi conciencia se aclaró de una manera que no había experimentado en días. El sedante pareció perder todo su efecto de golpe. Abrí los ojos, pero no era una visión normal. Podía ver la habitación de la UCI desde arriba, como si estuviera flotando cerca del techo. Vi mi propio cuerpo en la cama, conectado a docenas de cables y tubos, el ventilador mecánico bombeando aire hacia mis pulmones colapsados. Vi las alarmas del monitor cardíaco comenzar a sonar frenéticamente. Vi al equipo médico de turno correr hacia mi cama. Escuché al doctor Ulloa gritar «Código azul» mientras iniciaban maniobras de reanimación. Observé todo con una calma extraña, casi curiosidad científica. Vi mis propias costillas crujir bajo las compresiones torácicas. Vi la enfermera preparar las dosis de adrenalina y atropina. Vi el desfibrilador cargándose, los parches colocándose sobre mi pecho desnudo. Escuché la voz del doctor Ulloa contando, todos fuera, despejado, choque. Vi mi cuerpo convulsionarse con la descarga eléctrica. Una vez, 2 veces, 3 veces. El monitor seguía mostrando una línea casi plana, fibrilación ventricular que no respondía. Intentaron durante 18 minutos que me parecieron eternos y simultáneamente instantáneos. Finalmente, escuché al doctor Ulloa decir las palabras que certificaban mi muerte. Hora de deceso, 03:47. Hagan contacto con los familiares. Vi a una de las enfermeras, una mujer joven llamada Patricia, a quien yo había tratado con desdén en alguna consulta médica meses atrás, limpiarse las lágrimas mientras desconectaban los equipos de mi cuerpo. Ese gesto simple de compasión hacia alguien que no lo merecía me rompió de una manera que no puedo explicar con palabras. Y entonces comenzó mi verdadero despertar. En el momento exacto en que el doctor Ulloa certificó mi muerte, algo extraordinario comenzó a suceder. La habitación de la UCI empezó a desvanecerse gradualmente, como si alguien estuviera bajando lentamente la intensidad de las luces de un escenario teatral. Los sonidos de los monitores, las voces del personal médico, todo se fue apagando hasta convertirse en un murmullo distante. Pero en lugar de sentir miedo o desesperación, experimenté una sensación de liberación profunda, como si me hubieran quitado un traje extremadamente pesado que había estado usando durante toda mi vida, sin siquiera darme cuenta de su peso. Mi conciencia, que había estado atrapada en ese cuerpo enfermo y deteriorado, ahora se expandía de una manera que desafiaba toda lógica científica que yo había defendido durante décadas. Comencé a moverme, aunque moverme no es exactamente la palabra correcta porque no tenía un cuerpo físico que pudiera desplazarse. Era más como si mi esencia, mi yo consciente, se estuviera trasladando a través del espacio de una forma completamente nueva. Atravesé las paredes del hospital sin ninguna resistencia, como si fueran hechas de humo. Salí al exterior y me encontré flotando sobre Viña del Mar en la oscuridad de la madrugada. Podía ver la ciudad entera desde una perspectiva imposible. Las luces de la Avenida Libertad, serpenteando hacia el norte,
el Océano Pacífico extendiéndose infinitamente hacia el oeste, las colinas de Valparaíso iluminadas tenuemente en la distancia. Era hermoso de una manera que nunca había apreciado en vida. Cuando pasaba por esos lugares todos los días sin realmente verlos, siempre demasiado absorto en mis pensamientos sobre pacientes, diagnósticos, procedimientos médicos. Entonces apareció el túnel. No era como los túneles que se describen en esas experiencias cercanas a la muerte, que yo solía descartar como alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno al cerebro. Este túnel era real de una manera más profunda que cualquier realidad física que hubiera conocido. Se formó sobre el océano como un vórtice gigantesco de luz que emanaba todos los colores imaginables y algunos que no tienen nombre en el lenguaje humano. La luz no lastimaba mis ojos, no tenía ojos en ese momento, pero podía percibirla con una claridad absoluta. Y dentro de esa luz había una atracción magnética irresistible, un llamado que no podía ni quería ignorar. Me dejé llevar hacia el túnel. La velocidad era vertiginosa, pero no aterradora. Mientras avanzaba, comencé a ver imágenes de mi vida proyectándose en las paredes del túnel como si fueran películas reproducidas simultáneamente. No eran solo imágenes visuales, eran experiencias completas con todos los sentidos y todas las emociones involucradas. Vi el día de mi graduación de la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile. La alegría mezclada con arrogancia cuando recibí mi título. Vi mi boda con Beatriz en la iglesia San Francisco de Valparaíso. Recordé cómo en ese momento pensaba que la amaba, pero ahora podía ver con claridad que lo que realmente amaba era la idea del matrimonio perfecto que complementaría mi imagen de éxito profesional. Vi el nacimiento de Constanza, y con un dolor agudo, recordé que estuve presente en la sala de partos solo porque era médico y quería supervisar que todo se hiciera correctamente, no por conexión emocional con el milagro de convertirme en padre. Al final del túnel, emergí en un espacio que no puedo describir adecuadamente con vocabulario terrenal. No era exactamente un lugar físico, pero tenía la sensación de vastedad, como estar en una planicie infinita bajo un cielo que cambiaba constantemente de colores, y allí, esperándome con una paciencia serena, estaba un hombre que irradiaba una luz suave pero poderosa. Era de estatura mediana, con rasgos mapuches distintivos, piel bronceada surcada por arrugas profundas que hablaban de décadas de sabiduría acumulada. Vestía ropas simples que parecían tejidas a mano, y sus ojos oscuros me miraban con una mezcla de compasión y firmeza que me recordó a mi abuelo paterno, la única persona que había mostrado afecto genuino hacia mí durante mi infancia. Este ser se presentó como don Artemio, y de alguna manera supe instantáneamente que había sido un machi, un curandero mapuche, durante su última encarnación en la tierra. Había vivido en la región de la Araucanía a principios del siglo XX, sanando a su comunidad con hierbas medicinales, rituales ancestrales y una conexión profunda con las fuerzas espirituales de la naturaleza. Me explicó con una voz que resonaba tanto fuera como dentro de mi conciencia que era mi guía espiritual, asignado para ayudarme en esta transición y en el proceso de comprensión que debía atravesar. Durante toda mi vida en la Tierra, me dijo, él había intentado comunicarse conmigo a través de intuiciones, sueños, pequeños empujones hacia la compasión y la humildad, pero yo había ignorado sistemáticamente todas esas señales, demasiado convencido de mi superioridad intelectual como para considerar que pudiera existir una dimensión espiritual de la realidad. Don Artemio extendió su mano hacia mí, no físicamente, porque ninguno de nosotros tenía cuerpos físicos en el sentido tradicional, pero el gesto transmitía invitación. Me dijo que había llegado el momento de la revisión panorámica de mi existencia, el proceso que todos los espíritus deben atravesar después de la muerte física. Me advirtió que sería doloroso, más doloroso que cualquier sufrimiento físico que hubiera experimentado durante mi agonía por COVID,
porque tendría que enfrentar la verdad completa sobre mi vida, sin las defensas del ego, sin las justificaciones que construimos para protegernos de nuestras propias fallas. De repente, me encontré reviviendo mi vida entera, pero no desde mi propia perspectiva. Reviví cada momento significativo desde el punto de vista de las personas a quienes había afectado con mis acciones. Sentí lo que ellos sintieron. Experimenté su dolor, su decepción, su tristeza causada por mi frialdad y arrogancia. Fue devastador de una manera que no puedo expresar adecuadamente. Reviví el divorcio con Beatriz, pero esta vez desde sus ojos. Sentí su desesperación cuando yo llegaba a casa todas las noches a las 10 u 11, demasiado cansado para tener una conversación real. Sentí su soledad en nuestra cama matrimonial cuando yo le daba la espalda diciendo que tenía que revisar expedientes médicos. Sentí su humillación cuando yo la corregía frente a amigos y familiares, burlándome de sus opiniones sobre temas que yo consideraba simplistas. Reviví la noche en que ella finalmente me pidió el divorcio y sentí el alivio mezclado con tristeza que experimentó cuando yo respondí con frialdad clínica que probablemente era lo mejor para ambos. No había peleado por nuestro matrimonio. No había intentado salvar lo que quedaba. Simplemente había firmado los papeles con la misma desapego con que firmaba órdenes médicas. Luego reviví la infancia de Constanza desde su perspectiva. Y este fue el dolor más agudo de todos. Sentí su emoción de niña de 6 años preparándose para su primera presentación de ballet, practicando incansablemente durante semanas porque sabía que yo asistiría. Sentí su decepción aplastante cuando me vio entrar al auditorio justo cuando el espectáculo terminaba, porque una cirugía de emergencia me había retenido. Vi cómo sus ojos me buscaban en la audiencia durante toda la presentación, cómo su sonrisa se iba desvaneciendo gradualmente al darse cuenta de que no estaba allí. Sentí la vergüenza que experimentó cuando sus compañeras le preguntaban cuál de los padres presentes era el suyo, y ella tenía que admitir que no había venido. Este patrón se repitió docenas de veces a lo largo de su infancia y adolescencia. Promesas rotas, ausencias justificadas por emergencias médicas, mi presencia física sin presencia emocional en los pocos eventos a los que sí asistía. Reviví un momento particularmente doloroso cuando Constanza tenía 14 años. Había sido acosada brutalmente en su colegio durante meses, y finalmente reunió el coraje para hablar conmigo sobre ello. Yo estaba revisando unos electrocardiogramas en mi estudio en casa, cuando ella entró tímidamente. Recuerdo que le dije sin levantar la vista que fuera rápida porque estaba ocupado. Ella intentó explicarme sobre las burlas, sobre cómo se sentía sola y triste. Yo le di un consejo genérico sobre desarrollar resiliencia y no dejar que las opiniones de otros la afectaran, todo sin realmente escucharla, sin mirarla a los ojos, sin preguntarle qué necesitaba de mí. Ahora, reviviendo ese momento desde su perspectiva, sentí su desesperación, la sensación de abandono total cuando comprendió que ni siquiera su propio padre estaba disponible emocionalmente para ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero la revisión panorámica no se limitó a mi familia. Reviví interacciones con pacientes, con colegas, con personal de enfermería, con incontables personas a quienes había tratado con desdén y superioridad durante décadas. Vi a un médico joven al que había humillado públicamente durante una junta médica, corrigiendo agresivamente un diagnóstico que él había propuesto. Sentí su vergüenza. Vi cómo esa experiencia erosionó su confianza profesional durante años. Vi a enfermeras a quienes había tratado como subordinadas ignorantes en lugar de profesionales valiosas. Sentí su frustración, su rabia contenida, el agotamiento emocional de trabajar con alguien que nunca reconocía su expertise. Reviví consultas con pacientes donde mi frialdad había causado daño emocional innecesario. Una mujer de 50 años que vino a verme después de un infarto, aterrorizada por su mortalidad, buscando no solo tratamiento médico, sino también tranquilidad emocional.
Yo le expliqué su condición con terminología técnica fría, le prescribí medicamentos y terapia física, y la despedí en 10 minutos sin jamás preguntarle cómo se sentía emocionalmente. Ahora sentía su miedo no resuelto, su sensación de ser tratada como un diagnóstico en lugar de como un ser humano. Don Artemio permaneció a mi lado durante toda esta revisión devastadora. No me juzgaba, no me condenaba, simplemente sostenía un espacio de compasión mientras yo enfrentaba la verdad completa sobre mi existencia. Cuando finalmente terminó, me encontraba completamente destrozado espiritualmente. Si hubiera tenido un cuerpo físico, habría estado de rodillas, sollozando. Toda la estructura de autojustificación que había construido durante 69 años se había derrumbado por completo. Le pregunté a don Artemio, con una desesperación absoluta, por qué había vivido de esa manera, por qué había sido incapaz de conectar emocionalmente con las personas que más importaban. Él me explicó con paciencia infinita que yo había llegado a esa vida con lecciones específicas que aprender, siendo la principal desarrollar compasión a través del servicio médico. Mi don para la cardiología no era accidental. Era una herramienta para aprender a conectar con los corazones de las personas, tanto literal como metafóricamente. Pero había fallado en esa lección. Había usado mi talento médico para alimentar mi ego en lugar de para servir con amor. Y el COVID-19 no había sido un castigo arbitrario, sino una herramienta de mi propia alma para acelerar mi aprendizaje, antes de que acumulara aún más karma negativo. Después de la revisión panorámica devastadora de mi existencia, don Artemio me guió hacia lo que él llamaba una colonia espiritual de sanación. El tránsito fue instantáneo, como si el pensamiento y el movimiento fueran la misma cosa en ese plano de existencia. De repente nos encontrábamos en un espacio que tenía características vagamente terrestres, pero con una cualidad etérea que lo hacía claramente diferente de cualquier lugar físico. Había edificaciones que parecían construidas con luz solidificada, jardines con plantas que brillaban con colores imposibles, y una atmósfera general de paz que contrastaba dramáticamente con la turbulencia emocional que yo acababa de experimentar. Don Artemio me explicó que este era un centro de recuperación para espíritus que habían muerto llevando consigo grandes cargas de orgullo, arrogancia y desconexión emocional. No era un castigo, me aclaró, sino un hospital espiritual donde podríamos sanar las heridas que nos habíamos infligido a nosotros mismos a través de nuestras elecciones en vida. Había otros espíritus en ese lugar, docenas de ellos que pude percibir vagamente a nuestro alrededor. Algunos parecían más definidos, con formas casi corporales, mientras que otros eran apenas presencias nebulosas de conciencia. Don Artemio me explicó que la claridad de nuestra forma espiritual dependía de nuestro nivel de conciencia y aceptación de nuestra nueva condición. Aquellos que seguían aferrados a su identidad terrenal mantenían apariencias más densas, mientras que los que habían comenzado a soltar su ego mostraban formas más fluidas y luminosas. Yo todavía me percibía a mí mismo como el doctor Marcelo Fuentes Araya, de 69 años, con mi bata blanca imaginaria y mi sentido inflado de importancia profesional, aunque ahora ese sentido estaba completamente destrozado por lo que acababa de presenciar en la revisión de mi vida. Los primeros días en esa colonia espiritual, si es que el tiempo funcionaba de la misma manera allí, fueron de profunda desorientación. Me costaba aceptar que realmente había muerto, que mi cuerpo físico estaba siendo preparado para la cremación en algún lugar de Viña del Mar, que mi apartamento con vista al océano ya no era mi hogar. Intentaba aferrarme a fragmentos de mi identidad anterior, mi título médico, mis logros profesionales, mis posesiones materiales, pero todo eso carecía de significado en ese lugar. No había jerarquías basadas en educación o riqueza terrenal. El único valor que importaba era el grado de amor y compasión que habíamos desarrollado durante nuestras vidas, y en esa métrica yo estaba en bancarrota espiritual. Don Artemio me asignó a un grupo de trabajo específico.
Mi tarea sería asistir a otros espíritus recién llegados que habían muerto de COVID-19, ayudándolos en su transición del plano físico al espiritual. La ironía de esta asignación no se me escapó. Yo, que había muerto, precisamente porque subestimé la gravedad del virus, ahora tendría que ayudar a otros que habían atravesado la misma experiencia. Mi guía espiritual me explicó con su característica paciencia que esto era parte de mi proceso de aprendizaje. Al servir a otros sin expectativas de reconocimiento o recompensa, comenzaría a desarrollar la humildad y compasión que me habían faltado durante mi vida terrenal. Los primeros espíritus que llegaron a nuestro grupo fueron devastadoramente familiares en su confusión y miedo. Había una mujer joven de unos 30 años, Isidora Pizarro, que había sido enfermera en el mismo hospital Gustavo Fricke, donde yo había muerto. Llegó en estado de shock absoluto, repitiendo una y otra vez que no podía estar muerta porque tenía 2 hijos pequeños que la necesitaban, que tenía que volver a cuidarlos. El dolor de verla en ese estado de negación me partía el alma de una manera que nunca había experimentado en vida. Intenté consolarla usando mi voz médica autoritaria, explicándole racionalmente lo que había sucedido, pero solo logré que se alterara más. Fue don Artemio quien me mostró gentilmente que lo que ella necesitaba no eran explicaciones clínicas, sino presencia compasiva, alguien que simplemente sostuviera un espacio de amor incondicional mientras ella procesaba su nueva realidad. Llegó también un hombre mayor, Pascual Herrera, de 74 años, que había sido pescador en Caleta Portales durante toda su vida. Había muerto solo en su pequeña casa en el Cerro Barón de Valparaíso, sin familia que lo acompañara en sus últimos momentos. Su espíritu llegó cargando una tristeza tan profunda que podía sentirla como una presencia física. Me senté con él, en la medida en que sentarse significaba algo en ese plano, y por primera vez en mi existencia simplemente escuché sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones. Escuché su historia sobre cómo el mar había sido su única familia verdadera, sobre la hija que se había ido a Santiago 30 años atrás y nunca regresó, sobre las noches solitarias en su casa donde el sonido de las olas era su única compañía. Y mientras escuchaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El muro de hielo que había rodeado mi corazón durante décadas comenzaba a derretirse. Pero la experiencia más transformadora ocurrió cuando comenzaron a llegar espíritus de pacientes que habían estado bajo mi cuidado durante mi vida como cardiólogo. El primero fue Humberto Sandoval, un hombre de 58 años que había sido mi paciente 6 años atrás. Había venido a mi consultorio en Reñaca con síntomas de angina de pecho. Yo le había hecho todos los estudios necesarios, había diagnosticado correctamente una enfermedad coronaria significativa, le había prescrito el tratamiento apropiado y le había recomendado cambios en su estilo de vida. Técnicamente había hecho todo bien desde el punto de vista médico, pero cuando su espíritu apareció frente a mí en esa colonia espiritual, pude ver la interacción completa desde su perspectiva, y lo que vi me destruyó. Humberto había llegado a esa consulta aterrorizado. Acababa de perder a su hermano mayor de un infarto fulminante, y cada dolor en el pecho lo hacía pensar que él sería el siguiente. Necesitaba desesperadamente que alguien le dijera que estaría bien, que había esperanza, que su vida no había terminado. Pero yo le había entregado el diagnóstico con la frialdad de un reporte meteorológico. Le había explicado las estadísticas de mortalidad asociadas con su condición, le había dado las prescripciones y lo había despachado en 15 minutos. Salió de mi consultorio con más miedo del que había entrado, convencido de que moriría pronto. Vivió sus últimos años obsesionado con su mortalidad, incapaz de disfrutar momentos con sus nietos porque constantemente estaba anticipando su muerte. Y aunque técnicamente yo había hecho mi trabajo como cardiólogo, había fallado completamente como sanador. Cuando Humberto apareció frente a mí, esperaba encontrar resentimiento, rabia, acusación. Pero en su lugar encontré algo mucho más difícil de procesar:
perdón. Me miró con ojos llenos de comprensión y me dijo que ahora, desde la perspectiva del plano espiritual, podía ver que yo había estado operando desde mi propio miedo y limitación, que mi frialdad no había sido malicia, sino ignorancia emocional, y que él me perdonaba completamente. Ese perdón inmerecido me rompió de una manera que ninguna acusación podría haberlo hecho. Caí de rodillas espiritualmente, sollozando de una forma que nunca había llorado en vida, ni siquiera cuando murió mi madre. Otros pacientes comenzaron a aparecer gradualmente. Algunos me perdonaban, otros simplemente me mostraban el impacto que mi frialdad había tenido en sus vidas sin expresar juicio. Cada encuentro era una lección dolorosa pero necesaria. Una mujer de 40 años, Lorena Bustamante, me mostró cómo mi diagnóstico correcto pero entregado sin empatía había contribuido a una depresión severa que la atormentó durante sus últimos años de vida. Un hombre de 65, Ricardo Escobar, me mostró cómo mi negativa a considerar factores emocionales en su enfermedad cardíaca había resultado en tratamientos que solo abordaban síntomas físicos sin tocar las causas más profundas de su sufrimiento. Don Artemio trabajaba pacientemente conmigo después de cada uno de estos encuentros, ayudándome a procesar las emociones abrumadoras que surgían. Me enseñaba técnicas de sanación energética que eran completamente ajenas a todo lo que había aprendido en la escuela de medicina. Me mostraba cómo el amor verdadero era la fuerza sanadora más poderosa del universo, mucho más potente que cualquier medicamento o procedimiento quirúrgico. Me explicaba que la medicina occidental moderna, con toda su sofisticación tecnológica, había olvidado la verdad fundamental que los sanadores ancestrales siempre habían conocido, que los seres humanos somos más que cuerpos físicos, que nuestras emociones y espíritus son inseparables de nuestra salud física, y que un verdadero sanador debe abordar a la persona completa, no solo sus síntomas. Estas enseñanzas chocaban violentamente con todo lo que yo había creído durante 69 años. Mi mente científica se rebelaba constantemente, buscando explicaciones racionales, demandando evidencia empírica. Pero don Artemio me recordaba gentilmente que yo ya no estaba limitado por las leyes de la física material, que estaba experimentando directamente realidades que ningún estudio científico terrenal podía medir o validar. Me pedía que dejara de intentar entender con mi intelecto y comenzara a comprender con mi corazón. Gradualmente, muy gradualmente, comencé a cambiar. Mi forma espiritual empezó a volverse menos densa, más luminosa. Ya no me aferraba tan fuertemente a mi identidad como el doctor Marcelo Fuentes Araya. Comenzaba a reconocerme como algo mucho más vasto, un ser espiritual eterno que había tenido una experiencia temporal en un cuerpo humano con ese nombre. El trabajo con los espíritus recién llegados se volvía cada vez más natural. Desarrollaba una capacidad para sentir su dolor sin ahogarme en él, para ofrecer compasión sin intentar arreglar o controlar su proceso. Un día, don Artemio me llevó a un lugar especial dentro de la colonia espiritual, algo así como una sala de observación. Desde allí podíamos ver eventos que ocurrían en el plano terrenal. Me mostró el funeral que se había realizado para mí en el cementerio Santa Inés de Viña del Mar. Vi a Constanza parada junto a mi urna con las cenizas, rodeada de unas pocas personas. Algunos colegas médicos que habían asistido por obligación profesional, mi exesposa Beatriz, que había venido desde La Serena con una expresión de tristeza mezclada con alivio, y sorprendentemente Patricia, la enfermera de la UCI que había llorado cuando morí. Vi a Constanza dar un breve discurso sobre mí. Sus palabras fueron honestas hasta el punto del dolor. Habló sobre mi brillantez profesional, sobre los muchos pacientes cuyas vidas había salvado con mi expertise cardiológica. Pero también habló con voz quebrada sobre mi ausencia emocional, sobre cómo había sido un padre más dedicado a sus pacientes que a su propia hija. Dijo algo que me atravesó como un relámpago. Mi padre salvó cientos de corazones, pero nunca aprendió a usar el suyo propio, y esa es la mayor tragedia de su vida. Tenía razón.
Tenía absolutamente razón, y desde mi posición en el plano espiritual, finalmente podía admitirlo sin defensas, sin justificaciones, sin ego, protegiéndome de la verdad. Después de lo que percibí como meses en la colonia espiritual, aunque el tiempo funcionaba de manera completamente diferente en ese plano, don Artemio me convocó a un encuentro especial. Me guió hacia un espacio que no había visitado antes, una especie de anfiteatro natural formado por luz cristalizada donde confluían energías de una intensidad que nunca había experimentado. Allí, rodeados por presencias espirituales de un orden superior que no podía ver claramente, pero cuya sabiduría podía sentir como ondas de amor incondicional, se llevaría a cabo lo que mi guía llamaba la gran revisión de propósito. Este era el momento, me explicó, en que cada espíritu que ha completado su transición debe enfrentar la pregunta fundamental: ¿cumpliste con el propósito que tu alma eligió antes de encarnar en la tierra? La revelación llegó no como palabras, sino como un conocimiento que se instaló directamente en mi conciencia, como si siempre hubiera estado allí pero oculto detrás de capas de olvido intencional. Vi con claridad meridiana que antes de nacer como Marcelo Fuentes Araya, mi espíritu había elegido específicamente esa vida con todas sus circunstancias. Había elegido nacer en Chile, en una familia de clase media en Valparaíso, con un padre emocionalmente distante, que era ingeniero naval, y una madre cariñosa pero sumisa que nunca cuestionaba la autoridad paterna. Había elegido tener la inteligencia y dedicación necesarias para convertirme en médico cardiólogo. Todo esto no era accidental ni arbitrario. Era un escenario cuidadosamente diseñado para aprender una lección específica, desarrollar compasión genuina a través del servicio médico, aprender a conectar corazón con corazón, no solo a reparar órganos físicos, sino a sanar almas. El plan original de mi alma había sido hermoso en su simplicidad. Yo encarnaría con dones intelectuales excepcionales para la medicina, específicamente para la cardiología. Estos dones me abrirían puertas, me darían acceso a personas en sus momentos más vulnerables, cuando sus corazones físicos fallaban y sus corazones emocionales estaban abiertos. En esos momentos de vulnerabilidad extrema, yo tendría la oportunidad de ser no solo un técnico que repara válvulas y desobstruye arterias, sino un sanador completo que reconoce el terror en los ojos de un paciente y responde con presencia amorosa. Cada consulta médica era una oportunidad para practicar la compasión. Cada diagnóstico difícil era una oportunidad para sostener el miedo de otro ser humano. Cada procedimiento quirúrgico era una oportunidad para honrar la confianza sagrada que alguien deposita cuando literalmente pone su vida en tus manos. Pero yo había fallado espectacularmente en ese propósito. En lugar de usar mi don médico como vehículo para el amor, lo había usado como combustible para mi ego. Había tomado cada éxito profesional como evidencia de mi superioridad personal. Había convertido el sufrimiento de mis pacientes en casos clínicos interesantes, en material para publicaciones académicas, en escalones para mi reputación profesional. Había olvidado, o más bien había elegido ignorar, que cada paciente era un ser humano completo con miedos, esperanzas, familias, sueños. Los había reducido a diagnósticos, a números en expedientes médicos, a problemas técnicos que resolver con eficiencia fría. La revelación más dolorosa fue comprender que el COVID-19 no había sido un castigo arbitrario de un universo cruel, sino una intervención misericordiosa de mi propia alma. Desde la perspectiva espiritual, pude ver que si hubiera continuado viviendo de la manera en que lo hacía, habría acumulado décadas más de karma negativo, cada año adicional de frialdad emocional, cada paciente tratado con desdén, cada momento de conexión humana desperdiciado. Todo esto habría creado deudas espirituales cada vez más profundas que tendría que saldar en futuras encarnaciones. Mi alma
En su sabiduría infinita, había orquestado mi muerte a través del COVID como un acto de amor hacia mí mismo. Era como un cirujano espiritual que amputa un miembro gangrenado para salvar el resto del cuerpo. Mi vida física había sido cortada abruptamente, sí, pero mi evolución espiritual había sido salvada de un deterioro mucho peor. Don Artemio me mostró entonces algo extraordinario. Me llevó a observar líneas de tiempo alternativas, posibilidades de cómo habría sido mi vida si hubiera continuado. En una de ellas vi que vivía hasta los 84 años, acumulando cada vez más reconocimientos profesionales, escribiendo libros de cardiología que se convertían en textos de referencia, dando conferencias magistrales en congresos internacionales. Pero en esa línea temporal, mi relación con Constanza se deterioraba hasta la ruptura completa. Ella dejaba de llamarme por años. Yo moría solo en mi apartamento frente al océano, rodeado de placas de reconocimiento y títulos honoríficos, pero sin una sola persona que genuinamente lamentara mi partida. Y cuando moría en esa línea temporal alternativa, llegaba al plano espiritual cargando un peso kármico tan denso que necesitaría múltiples encarnaciones dolorosas para equilibrarlo. En contraste, mi muerte a los 69 años por COVID, aunque prematura desde la perspectiva terrenal, había sido perfectamente cronometrada desde la perspectiva espiritual. Había vivido suficiente tiempo como para acumular experiencias que me permitirían aprender las lecciones necesarias, pero no tanto como para crear deudas kármicas imposibles de saldar. El sufrimiento físico de mi agonía en la UCI, que en su momento me pareció insoportable, había sido en realidad una purificación acelerada, quemando capas de arrogancia que de otro modo habrían requerido vidas enteras para disolverse. Entonces don Artemio me reveló cuál sería mi trabajo en el plano espiritual, mi nueva misión ahora que había comenzado a comprender las lecciones que había fallado en aprender durante mi vida física. Sería un guía para médicos y profesionales de la salud que estaban muriendo con el mismo orgullo profesional y desconexión emocional que yo había cargado. La pandemia de COVID-19 había cobrado las vidas de miles de trabajadores sanitarios en todo el mundo, y muchos de ellos llegaban al plano espiritual en estados similares de confusión y resistencia. Doctores que habían dedicado sus vidas a la medicina científica, pero habían descuidado completamente las dimensiones espirituales de la sanación. Enfermeras que habían trabajado hasta el agotamiento físico, pero nunca habían aprendido a establecer límites saludables o a cuidar sus propios corazones. Paramédicos que habían visto tanto sufrimiento que habían construido muros emocionales que los aislaban de cualquier conexión humana genuina. Mi tarea sería recibirlos cuando cruzaran el velo entre los mundos, ayudarlos a procesar sus revisiones panorámicas de vida, sostenerlos mientras enfrentaban las verdades dolorosas sobre cómo habían usado o mal usado sus dones profesionales. Yo podría hacerlo de una manera que otros guías espirituales no podrían, porque había caminado exactamente el mismo sendero. Conocía íntimamente la arrogancia del médico que cree que su título lo hace superior. Conocía la racionalización que usamos para justificar nuestra frialdad emocional como profesionalismo necesario. Conocía la adicción al reconocimiento externo que nos hace buscar constantemente validación a través de logros profesionales. Y ahora, habiendo atravesado mi propia transformación dolorosa, podía servir como un faro para otros que necesitaban hacer ese mismo viaje. Don Artemio y yo comenzamos a trabajar en equipo, visitando hospitales en el plano astral que correspondían a instalaciones físicas en Chile, Perú y Ecuador. Cada vez que un profesional de la salud moría, estábamos allí para recibirlos. Recuerdo particularmente a una doctora joven de Lima llamada Milagros Paredes, de apenas 32 años, que había muerto de COVID después de trabajar turnos inhumanos en un hospital público sobresaturado. Llegó furiosa, gritando que su muerte era injusta, que había dedicado su vida a salvar a otros, y ahora su hija de 4 años quedaría huérfana. Yo me senté con ella durante lo que pareció una eternidad, simplemente escuchando su rabia y dolor,
sin intentar arreglarlo o racionalizarlo. Gradualmente, su furia se transformó en tristeza, y luego su tristeza se abrió a una comprensión más profunda sobre las lecciones que su vida le había traído. Cuando finalmente pudo ver su existencia desde una perspectiva espiritual ampliada, me agradeció con lágrimas de luz, y supe que este trabajo era exactamente lo que mi alma necesitaba. Trabajé con un cirujano cardiovascular ecuatoriano de 65 años, Oswaldo Moncayo, quien había sido incluso más arrogante que yo en vida. Había tratado a sus pacientes como proyectos de ingeniería biomédica, orgulloso de su habilidad técnica, pero completamente desconectado de su humanidad. Su revisión de vida fue devastadora, y hubo momentos en que pensé que su espíritu se fragmentaría bajo el peso del reconocimiento de cuánto daño emocional había causado. Pero yo permanecí con él, compartiendo mi propia historia de fracaso y redención, mostrándole que la vergüenza y culpa no eran el destino final, sino pasos necesarios hacia la transformación genuina. A medida que pasaba lo que percibía como años en este trabajo espiritual, algo fundamental cambió en mi esencia. La identidad rígida de Marcelo Fuentes Araya, el cardiólogo exitoso, se fue disolviendo gradualmente. En su lugar emergía algo más fluido, más vasto, más conectado con la totalidad de la existencia. Comenzaba a recordar fragmentos de otras vidas que mi espíritu había vivido antes de esta última encarnación. Había sido un curandero indígena en algún lugar de los Andes en el siglo XVII, alguien que trabajaba con plantas medicinales y ceremonias espirituales. Había sido una partera en España durante el siglo XIX, trayendo nuevas vidas al mundo con manos amorosas. Estas vidas pasadas, donde había logrado equilibrar conocimiento técnico con compasión genuina, me mostraban que mi alma sí conocía el camino correcto, solo había perdido temporalmente el rumbo en mi última encarnación. Don Artemio me reveló eventualmente que llegaría un momento en que necesitaría reencarnar nuevamente. Mi trabajo en el plano espiritual era valioso, me dijo, pero había lecciones que solo podían aprenderse completamente en la densidad de la existencia física, con todas sus limitaciones y desafíos. En mi próxima vida tendría otra oportunidad de ser médico, pero esta vez con la sabiduría acumulada de todo lo que había aprendido. Nacería recordando subconscientemente estas lecciones espirituales. Tendría una inclinación natural hacia la medicina integrativa que honra tanto el cuerpo físico como las dimensiones emocionales y espirituales del ser humano. Sería el tipo de médico que yo debería haber sido. Competente técnicamente, pero guiado por el corazón. Exitoso profesionalmente, pero sin sacrificar las relaciones personales. Respetado por colegas, pero humilde en su conocimiento. Mientras contemplaba este futuro, sentí una paz profunda que nunca había experimentado. La urgencia frenética que había caracterizado mi vida terrenal, esa necesidad constante de probar mi valía a través de logros externos, había sido reemplazada por una confianza serena en el proceso perfecto de la evolución del alma. Comprendí, finalmente, que no hay fracasos reales en el universo, solo experiencias de aprendizaje. Mi vida como Marcelo Fuentes Araya no había sido un desperdicio, había sido exactamente lo que mi alma necesitaba experimentar para crecer. Y ahora, a través del medium que psicografía estas palabras, puedo compartir mi mensaje con quienes todavía caminan en la tierra. Morí de COVID, sí, pero en realidad el COVID me salvó de una muerte espiritual mucho peor. Comprendí que el verdadero propósito de mi existencia nunca fue acumular reconocimientos médicos, títulos académicos o riqueza material. Era aprender a amar a través de la medicina, usar mi don de sanación como un vehículo para la compasión, reconocer lo divino en cada paciente que confiaba su vida a mis manos. A todos los profesionales de la salud que lean esto, les digo con la autoridad de quien aprendió esta lección de la manera más difícil. Su título no los hace superiores, los hace servidores. Su conocimiento técnico
no es un fin en sí mismo, es una herramienta para honrar la dignidad sagrada de cada ser humano que busca su ayuda. Esa es la diferencia entre existir y vivir con propósito. Y créanme, cuando crucen el velo como yo lo hice, esa diferencia será lo único que realmente importe.